Buenas tardes, esta es la octava charla del curso Maestros de Paz. Es la antepenúltima, solo nos quedan otras dos. Y es la primera de las dos que vamos a dedicar a lo que sería la extensión de la paz. Pero a la hora de escribirla, que la acabo de escribir, la he escrito entre ayer y hoy, más que la extensión de la paz, es la preparación de la extensión de la paz. La extensión de la paz será la próxima charla, que por cierto la haremos en un día diferente porque el próximo jueves es 1 de mayo y es fiesta, así que la trasladaremos al martes o al miércoles. Y antes de empezar, un minuto de publicidad. Acabo de terminar y estoy a punto de publicar mi versión, una edición que he hecho de la obra de San Juan de la Cruz, Noche Oscura del Alma. La Noche Oscura del Alma de San Juan de la Cruz. Entonces es una obra especial porque no es la Noche Oscura del Alma, la obra de San Juan tal como la conocéis, sino que primero lo que he hecho ha sido la traducción del español antiguo del siglo XVI al español actual. Entonces, la obra de San Juan de la Cruz en español actual. Y yo creo que os va a gustar mucho, porque se entiende perfectamente. En español antiguo, la obra de San Juan es cansada de leer y requiere un esfuerzo, porque el idioma ha cambiado mucho en casi 500 años. Y lo vais a leer esta obra como si estuviera escrita hoy en día. Entonces, esa es la primera cosa. La segunda cosa es que cada uno de los capítulos lo he comentado. Y lo he comentado extensamente, intentando establecer una especie de puente cultural entre lo que supone su enseñanza, una enseñanza de un gigante espiritual como es San Juan de la Cruz en el siglo XVI, a la manera de ver y de entender la realidad en nuestros días. Porque, y si he hecho esto, ha sido porque encuentro que es una obra que tiene un valor y una importancia y una utilidad enorme para la gente que está en el camino espiritual hoy en día. Y que es una pena que haya estos dos inconvenientes. Por una parte, el idioma, el español antiguo, y en segundo lugar, pues establecer un poquito una explicación de cómo podríamos interpretar lo que él dice en el siglo XXI. Y luego, además de eso, no sé si sabéis, pero la Noche Oscura del Alma es el comentario que hace San Juan a su poesía, La Noche Oscura del Alma, es decir, es el comentario de cada uno de los versos. Es una poesía escrita en 8 estrofas, cada estrofa tiene 5 versos, y La Noche Oscura del Alma, la obra comentada, que es el comentario a esa poesía, comenta solo las 2 primeras estrofas. Y entonces lo que he hecho ha sido, al final del libro, crear una especie de apéndice en el que, intentando en el mismo estilo de San Juan, he comentado las otras 6 estrofas que quedaban sin comentar. Entonces son los 3 puntos fuertes de la obra. Está en español moderno, cada uno de los capítulos está extensamente comentado, con lo cual hay tanto texto en mis comentarios como en la obra original, más o menos, y luego está el comentario del resto de la poesía de San Juan. Y además antecede a esta obra un prefacio, una biografía muy completa que creo que está bastante bien elaborada, y luego también un pequeño artículo que he escrito explicando la diferencia del no dualismo de Santa Teresa de San Juan, porque como sabéis,
tuvieron una relación muy importante. Santa Teresa influyó muchísimo en San Juan. Bien, bueno, pues este libro estará a la venta dentro de un par de semanas aproximadamente. Ahora estoy esperando a que me llegue la prueba de autor para dar el visto bueno y lo encontraréis en Amazon y, por supuesto, podéis acceder a ese libro directamente en mi página web, que es gongarola.com. Os la pongo aquí. gongarola.com. Y lo podéis comprar en Kindle, en tapa blanda, que valdrá unos 16 euros, una cosa así, y en tapa dura, que valdrá 22 o 23. El de tapa dura está muy bien, es una edición que es estupenda. La verdad, es un libro de 300 páginas, está muy bien. Y también voy a intentar generar un audiolibro con esto, en el cual voy a usar dos voces, una para la voz de San Juan y otra para mi propia voz, que sería la de los comentarios. Es decir, la obra de San Juan irá en una voz y mis comentarios irán en una voz diferente, si es que puedo hacerlo, no sé, lo voy a intentar. Bueno, pues esta es la publicidad. Vamos a entrar con la charla octava, que se titula La extensión de la paz, unificando la mente. Entonces, ¿cómo se extiende la paz? Por cierto, el PDF, como siempre, lo encontraréis en la página web y descargároslo, porque está bastante bien. Lo he trabajado un montón y está bastante bien, creo yo. No sé, ya diréis. Además tiene unos gráficos que me he esforzado mucho en hacerlos, y espero que os guste. ¿Cómo se extiende la paz? Bueno, pues para poder extender la paz, lo primero hay que poder tenerla, porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, para poder extender la paz a otros, tenemos que tenerla y tenemos que estar nosotros en paz. Lo que ocurre, porque, bueno, y entonces tengo que consultar, porque claro, lo acabo de escribir esta mañana, así que no me lo sé de memoria, las ideas. Entonces, en una situación ideal, alguien que esté en paz, disfrutando de la paz, no tiene ninguna dificultad en extender su paz, porque le basta simplemente ser lo que es. Y entonces ni siquiera tiene que hablar de la paz, ni proponer la paz, ni nada, porque su sola presencia y su manera de ser ya está irradiando paz. Y eso ya lo podéis entender de manera intuitiva, que cuando te encuentras con una persona pacífica llega a una reunión, pues pacifica la reunión de por sí. Y lo mismo ocurre al revés, es decir, entra alguien violento en una reunión y todo el mundo se estresa un poquito, ¿no? Entonces, en una situación ideal con una persona realmente pacífica que disfrute de la paz, extender la paz es que es muy fácil. Porque lo único que tiene que hacer esa persona es ser como es. Y cuando alguien le pregunte qué hacer con respecto a un determinado conflicto, de manera natural le va a salir la solución pacífica a ese conflicto. Porque está en armonía con la idea de la paz. Lo que ocurre es que de estos, en este mundo, desgraciadamente, hay muy pocos. Hay muy poca gente que disfrute de un estado de paz interior. Hay muy poco. Y aquí esto es un curso sobre paz. Y eso significa que si estáis haciendo este curso es porque pensáis que lo necesitáis, porque no la tenéis, porque no la disfrutáis y porque no sabéis extenderla. Que es lo que os pasa a vosotros y a mí también. Porque como os dije al principio de esta charla, el objetivo que tengo a la hora de dar esta charla es aprender lo que estoy diciendo yo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si realmente no tengo esa paz perfecta? No estoy en paz, pero sin embargo anhelo la paz, quiero la paz. Creo que además la paz es necesaria.
¿qué puedo hacer? Es decir, ¿estoy incapacitado para extender la paz? Bueno, la respuesta es no. La respuesta es no. Y la explicación del por qué no, sobre todo, la vamos a ver en la próxima charla. Pero ahora vamos a ver un poco, vamos a calentar motores, por así decirlo. Y entonces, ¿por qué estamos en conflicto? ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien que realmente quiera extender la paz y quiera disfrutar de la paz interior para estar en conflicto? Bueno, en primer lugar, preguntarse por qué está en conflicto. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y si lo miramos, nos daremos cuenta que estamos en conflicto porque tenemos ideas conflictivas. No es que estemos en conflicto porque seamos conflictivos, simplemente porque nuestra mente está manejando ideas que entran en conflicto unas con otras. Fijaos, prácticamente todos nosotros anhelamos la paz y queremos la paz. Sin embargo, por otra parte, también pensamos que el conflicto puede darnos algo. Y hay algo en el conflicto, hay algo que nos puede reportar positivo, algo que queremos. Y entonces esas dos cosas entran en contradicción y lógicamente porque son dos anhelos que son... Los dos son genuinos, porque los dos son muy auténticos. Los dos los tenemos, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre eso? Pues ocurre eso porque nuestra mente está fragmentada y está llena de diferentes opiniones y tenemos diferentes opiniones que unas contradicen a las otras. Podría poner un montón de ejemplos, pero bueno, como no los he preparado, no los voy a improvisar. Así que, pero así es. Entonces, ¿qué es necesario para resolver esa situación? Pues, bueno, lo primero que hay que entender es cómo funciona la mente. Y lo primero que tenemos que aceptar es que el estado mental de una persona está determinado por su voluntad. Es decir, todos nuestros estados mentales son queridos, son autoconcedidos. Nos concedemos a nosotros mismos nuestros estados mentales. Si estamos felices es porque queremos estar felices. Si estamos enfadados es porque queremos estar enfadados. Si estamos tristes es porque queremos estar tristes. Es decir, nos imponemos a nosotros mismos nuestros propios estados mentales. Y entonces, nadie, salvo uno mismo, puede decidir cómo interpreta lo que vive. Y es esa interpretación que nosotros hacemos de las cosas lo que genera nuestras experiencias internas, nuestros estados emocionales. Es decir, nosotros no respondemos a los hechos de la vida. Y esto ya lo hemos visto en otras charlas. A lo que realmente respondemos es decir, nuestro corazón a lo que responde es a la manera que tenemos de interpretar esos hechos. Y entonces, lo que hay que entender es que si la mente no está en paz, no es por lo que ocurre fuera de la mente, no es por lo que ocurre en el mundo, sino es por lo que ocurre en cómo interpretamos nosotros lo que pensamos que ocurre en el mundo. Lo que ocurre también es que una de las cosas que nos resulta más difícil a los seres humanos es asumir y aceptar que somos responsables de nuestros propios estados mentales. Nos negamos a eso. Siempre le echamos la culpa a algo. Siempre digo, ¿por qué estás enfadado? Porque fulanito me ha hecho esto. A ver, no. Estás enfadado
por cómo has interpretado tú esa cosa que ha ocurrido o que te ha hecho fulanito. Es decir, eso es lo que realmente te ha enfadado. Y entonces, en realidad, nosotros no aceptamos la responsabilidad de nuestros estados emocionales básicamente porque no somos honestos con nosotros mismos. Tenemos una tendencia enorme a engañarnos. Si os fijáis, en este planeta, la única especie que se engaña a sí misma es el ser humano. Los animalitos no lo hacen. Hay animales que tienen estrategias para engañar a otros, pero a sí mismos. ¿Habéis visto algún perro o algún pájaro que se engañe a sí mismo? Es absurdo, eso es un invento nuestro. Eso solo lo hacemos nosotros. Y entonces, la raíz de este autoengaño está en el hecho de que la mente no es una unidad homogénea, porque opera a diferentes niveles al mismo tiempo. Y con frecuencia albergamos propósitos contradictorios. Entonces, el requisito fundamental para tener una mente en paz y es unificar la mente, lógicamente. Y para unificar la mente, lo que es imprescindible es tener claro, tener básicamente, o mejor dicho, crear una pirámide de prioridades que esté enfocada hacia un único objetivo. Y en realidad todos lo tenemos, pero no sabemos exactamente cómo hemos elaborado esa pirámide. No somos conscientes de cómo hemos construido esa pirámide de prioridades. Y si queremos estar en paz, porque consideramos que la paz es el objetivo último, fijaos una cosa, es totalmente imprescindible que la paz figure arriba del todo de esa pirámide de propiedades. Es decir, que sea el objetivo supremo, la paz. Y que todo lo demás esté al servicio de eso. Porque realmente, cuando eso sucede, conseguir la paz es muy fácil. Entonces, voy a empezar dibujando lo que sería una pirámide de prioridades ideal. Entonces, en esta pirámide de prioridades ideal, en la parte más baja pondríamos lo que sería lo que yo le llamo, mundo material. ¿A qué me refiero con esto? Al mundo de las cosas. El mundo de la comida, la ropa, la vivienda, el dinero, el coche, ese tipo de cosas. Es decir, el mundo de las cosas físicas. Esto es lo que debiera de ocupar el nivel, porque estamos hablando de la pirámide ideal que tiene como propósito último la paz. En el siguiente nivel vamos a poner el cuerpo. Es decir, y bueno, voy a explicar lo siguiente ya. Y en el siguiente nivel voy a poner lo que le llamo el mundo relacional. Y entonces, el mundo relacional le llamo yo a las relaciones interpersonales, el trabajo, el estudio, el recreo, la diversión, las vacaciones, la religión, porque a fin de cuentas la religión es tu relación con Dios, ¿no? Tu relación con Dios.
Vale. Entonces, pero sobre todo, voy a poner especial énfasis en las relaciones personales. Entonces, fijaos, los niveles inferiores en esta pirámide, los niveles inferiores siempre en las pirámides de prioridades son los sirvientes de los siguientes niveles. Es decir, es por así decirlo, son de lo más importante a lo más importante. Y el nivel último es el de la paz. Entonces, eso significa que el cuerpo es el que usa el mundo material. Entonces, las cosas del mundo material están un poco al servicio del cuerpo. Pues la vivienda, la comida, el vestido, todo lo demás, está al servicio del cuerpo. El cuerpo es más importante que eso. Pero luego tu cuerpo está al servicio, es decir, porque el decir que está al servicio, es decir, que esta es la función que le atribuimos a estas cosas. Y entonces la función que le atribuimos a nuestro cuerpo es servir como mecanismo de comunicación para relacionarte con la gente. Entonces tu cuerpo es el instrumento, por así decirlo, que te permite entrar en el mundo relacional, en tus relaciones. Y luego tus relaciones te llevan a la paz. Son los que están al servicio de la paz. Entonces el objetivo de tus relaciones, el objetivo de tu relación con Dios, y tu objetivo de tu relación con tu pareja, con tus hijos, con tu trabajo, es alcanzar la paz. Y esta sería la pirámide ideal. Y entonces, cuando cada uno de estos niveles se organiza a fin de cuentas como tener como objetivo fundamental la paz, pues todo está clarísimo y no hay ningún conflicto, porque ya sabemos para qué es cada cosa. Ya sabemos para qué es cada cosa. Pero, por ejemplo, de esa manera nunca cogerías y utilizarías una relación personal para conseguir dinero. Por ejemplo, ¿me entendéis? No, pero es que eso vamos a ver luego la otra cadena de prioridades, que es la cadena del ego. Hay la otra cadena, la otra pirámide de prioridades. Pues esta es la pirámide de la paz y ahora voy a poner a continuación la pirámide del ego y la voy a explicar. Entonces, ¿qué significa esto? Digo, incluso el cuidado del cuerpo y las necesidades materiales se convierten en parte de un orden más armónico cuando se entienden como soporte de esta aspiración. Entonces, esta pirámide no significa que se descuiden los niveles más bajos. Es decir, porque todos los niveles cumplen una función. Pero ahora ya sabemos un poco cuáles son las prioridades. Es decir, que es más importante la relación con las personas que tu coche o que lo que vayas a comer. ¿Qué significa eso? Que cuando has quedado con unos amigos para comer, no te pones como una moto porque la comida no te gusta. Porque realmente lo importante es la relación que estás buscando con esas personas. Lo que vayáis a comer, pues es secundario. Hombre, ¿importa? Pues sí, pero importa a ese nivel, no a ese. Lo que importa realmente es que tengas una relación pacífica y porque es una ocasión de que esta relación que tienes te lleve hacia la paz.
¿Lo entendéis? ¿No? Se ve con claridad. Lo está diciendo a nivel de importancia. A nivel, sí, puedes entenderlo así, pero eso no significa que no se descuide esto y que no intentes que la comida que vas a servir en la fiesta que vas a hacer por tu cumpleaños no sea la mejor que puedas o la que te parezca más razonable. Pero luego, al fin de cuentas, si el pastel te ha salido mejor o te ha salido peor, pues bueno, porque lo importante es que lo paséis bien en la fiesta. ¿Entendéis, no? ¿Entendéis? Vale. Entonces, no significa que tengamos que renunciar al cuerpo o a las cosas materiales o tal. No, simplemente significa que hay que poner las cosas en su debido orden y relacionarse con ellas, pues con lo que son, ¿no? Vale. Entonces, hacia aquí. Vale. Vale. Entonces, la paz no requiere la renuncia al mundo. No, no se trata de renunciar al mundo, sino que se trata de reestructurar las prioridades y ponerlas en orden, ¿no? Pero, la vida empieza a cobrar sentido cuando sabes hacia dónde vas, qué es lo que quieres, para qué estás aquí. Vale. Pero, si os acordáis, en los principios ontológicos de la paz que hicimos en las primeras charlas, dijimos que la paz es la condición del ser. Ahí va. Aquí está el ser. Es decir, esta es una cadena, esta es una pirámide que te marca una dirección de prioridades donde lo último está es la realización del ser. Cuidado, porque a lo mejor la paz os parece como poca cosa, pero es que la paz es una condición del ser, de tu ser esencial. Es decir, todo esto lo que te lleva es a ser más tú de manera más plena y a la realización de tu ser. No es aquí que no, la paz, bueno, la paz es la condición del ser. Cuidado, esta es la cadena de prioridades que te va a llevar a realizar tu verdadero yo, tu verdadera identidad. Vale. Bien. Y entonces, si os fijáis bien, ahora ya entendemos que si decimos así a pelo, no, es que yo estoy buscando la autorrealización, la realización del ser. Y vas diciendo eso y te dicen, no, pero es que tío, es que eso es una cosa como muy sublime y muy así, como muy difícil y vas a tener que hacer grandes cosas. ¿Vas a tener que hacer grandes cosas? ¿O en realidad lo único que realmente tienes que hacer es aclararte un poco en cómo vas a manejar las que ya tienes? Porque fijaos, el que pretenda llegar a la autorrealización, a la realización del ser, y no haya puesto en orden su cadena de prioridades, va a fracasar. En realidad no cuesta tanto, porque reordenar la pirámide de prioridades no es costoso. Es simplemente reordenarte un poco por dentro y identificar dónde está, porque ¿qué significa prioridades? ¿Sabéis lo que significa?
valor. Es decir, el valor que le concedemos a las cosas, o más que el valor, la valía que tiene para ti las diferentes cosas. Esta es una cadena ascendente, una escala ascendente de valía. Entonces, no es tan complicado, pero hay que tenerlo claro cómo se hace, ¿no? Entonces, sin embargo, una concepción egoica de la existencia, voy a poner el borrador, una concepción egoica de la existencia crea una cadena, una pirámide de prioridades bien diferente. Y, desgraciadamente, esta es con la que funciona o funcionamos la inmensa mayoría de las personas. Y es una pirámide más sencilla. Esta solo tiene 3 niveles. Es más simple. Aquí pongo mundo. Y ahora ya no hago ninguna distinción entre relaciones o cosas. Aquí está mi trabajo, aquí está mi coche, aquí está mi mujer, aquí están mis hijos, aquí están mis vacaciones, aquí está tal, y además está todo revuelto, y es mundo porque es externo a mí. Aquí está, cuidado, cuerpo, pero lo voy a poner más importante, con un tamaño de letra más grande, porque es súper importante ya. Cuerpo, todo el mundo, todas las cosas del mundo tienen como objetivo servir a aquello con lo que me he identificado con mi cuerpo. Mi trabajo, mi dinero, mis relaciones, el cuerpo. Y aquí, al prota de la película, al ego, la idea que yo tengo de mí mismo. Y esta es la pirámide de prioridades con la que funciona la inmensa mayoría, funcionamos la inmensa mayoría de las personas. Y entonces, estas cosas que están aquí, y ahora ya voy a pintar en azul las cosas, la comida, el dinero, la casa, el coche, y voy a pintar en rojo las relaciones. La relación con mi pareja, con mis hijos, el trabajo, mi relación con Dios. Dios, por favor, cúrame esta enfermedad que tengo porque, Dios mío, que me ha salido un bulto y voy a ir a Lourdes para ver si se me quita el bulto que se me ha salido. ¿Entendéis? Todo esto. Y entonces, estas cosas no están posicionadas de una manera clara, están posicionadas de una manera caótica, pero además se mueven entre sí, una sube, otra baja, una tal, y de vez en cuando incluso alguna de estas se pone hasta por encima del cuerpo. Y lo que ocurre es que, por ejemplo, es que me pongo a trabajar hasta deslomarme porque quiero dinero, más dinero, por ejemplo, para comprarme una casa. Es decir, puede llegar, ocurre poco. O por ejemplo, voy a correr, me voy a preparar, voy a correr media maratón para que mi novia me diga que estoy súper cachas. Yo qué sé. Y te deslomas y a lo mejor te da un infarto. Es decir, estás forzando el cuerpo y usándolo para una cosa porque lo estás poniendo al servicio de tu prestigio personal, que está aquí. Y ya el cuerpo ya lo estás poniendo al servicio de esto. Pero eso suele ocurrir menos. En general,
las cosas del mundo, tanto relacionales como materiales, están al servicio del cuerpo. Y luego todo ello está al servicio del ego, a la idea y a la imagen que tengo de mí mismo. Bueno, pues entonces esta es la cadena egoica de prioridades. Entonces, en esta pirámide de prioridades, la paz no aparece en ningún sitio, no. Por eso cuando pierdes algo del mundo, el ego entra en pánico. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, en esta pirámide el vértice no lo ocupa la paz, sino el ego, la idea que la mente tiene de sí misma. Y esto. Bueno. Entonces, lo más preocupante de esta pirámide es que la inmensa mayoría de la gente, que es la que vive de acuerdo a esta pirámide de prioridades, no es consciente de que esto es así. La gente ni siquiera conoce cuál es su cadena de prioridades. No la tiene en cuenta. La gente vivimos muy alocadamente y vivimos de manera muy automática. Y entonces estamos atrapados porque esta cadena, esta pirámide de prioridades es la que condiciona nuestro comportamiento. Pero no conocemos cuál es el ADN de lo que condiciona nuestro comportamiento. Bien. Y entonces, si os fijáis, la diferencia que hay entre estas dos pirámides, que esta era la de la paz, que tenía como último la realización del ser, si os fijáis, tienen dos objetivos, estas dos pirámides tienen dos objetivos que son completamente diferentes. Dice, este objetivo, esta pirámide, tiene como objetivo revelar la verdad. Y esta tiene como objetivo proteger la ilusión. Este es el objetivo de esta pirámide, es proteger la ilusión, revelar la verdad. Y esta es la principal diferencia entre estas cadenas de prioridades. Bueno, os dije que la charla era buena, ¿verdad? Está bien, sí. Y leeroslo el PDF porque lo he trabajado un montón, así que le dedico un montón de trabajo, ¿eh? Y yo creo que está muy bien, está mejor que lo que os estoy diciendo ahora, ¿eh? Pero bueno, cuando lo dices, también la verdad es que es más sentido, ¿no? Y entonces también suele llegar más, ¿no? Bueno, el siguiente capítulo, que ya estamos acabando, porque esta charla va a ser breve. ¿Cuánto tiempo llevamos? Casi 40 minutos. Bueno, no tan breve, pero bueno. Pero bueno, no está mal. Se titula Más allá del ego. Más allá del ego. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como aspirantes a maestros de paz? Pues en primer lugar, lo que tenemos que hacer es averiguar cuál es nuestra pirámide de prioridades. Es decir, mirar dentro de nosotros mismos cuál es nuestra pirámide de prioridades. Y para hacer eso, para conseguir esto, al final de la charla, al final de esto, no os voy a dar una técnica. Porque es muy importante eso, ¿verdad? Os voy a dar dos. Vale. Dos técnicas para hacerlo. Pues es muy importante. Elegid la que queráis, probad las dos, lo que os parezca. Pero en cualquier caso, si no sois personas ordenadas, disciplinadas, de hacer técnicas, algunos de vosotros sí, otros probablemente no,
leed las técnicas con atención, daos cuenta que esas técnicas tienen mucho sentido y aunque no las pongáis en práctica, tal como están aquí redactadas, que están redactadas en mucho detalle, ahora dedica 5 minutos sentado a hacer esto y mirar y respirar y patatín y patatán, aunque no lo hagáis así, por lo menos, si os acordáis cómo os propuse en la charla anterior una técnica general para todo momento del día, que era la técnica de la vigilancia mental. Pues entonces, sed conscientes a lo largo del día de cuáles son vuestras prioridades, a qué cosas le estáis dando valor. Y para eso, simplemente leed bien la técnica, aprendeos la técnica, las 2 técnicas que os estoy proponiendo, y luego a lo largo del día aplicar una mini técnica, hacer una síntesis de esas 2 técnicas que os permitirá a lo largo del día averiguar y obtener un montón de información preciosísima de realmente cuál es vuestra vuestra pirámide de prioridades. Eso lo digo para los que no estáis muy estructurados y que no os gustan las prácticas así como muy establecidas. Lo que sí tenéis que hacer es leer con atención las 2 técnicas y daos cuenta de cuál es el truco que están utilizando esas 2 técnicas que os va a permitir averiguar a qué cosas le dais valor y luego también veréis cómo podéis cambiar eso. Y eso. Las 2 técnicas están bien, una tiene mejor cosas que otra y la otra mejor cosas que la otra, así que vosotros mismos. Ya me gustaría que la semana que viene me digáis cuál de las 2 os gusta más, o os parece más interesante y eso. Bien, entonces, ya para acabar, porque estoy acabando aquí. Entonces, voy a leer un poco. Una vez, lo que tenemos que hacer es mirar dentro de nosotros mismos e identificar cuáles son nuestros valores. Entonces, una vez que los hemos identificado, los tenemos que reestructurar y decir esto más importante que esto otro. Es decir, debe construirse una nueva jerarquía interna en la que todo se subordine al propósito de vivir en paz. No se trata de reprimir deseos ni de negar intereses, sino de poner orden. Simplemente es poner orden, de orientar toda la energía psíquica en una misma dirección, porque de esa manera todo será fácil, no costará esfuerzo. Pero este no es un proceso rápido ni cómodo. ¿Y por qué? Pues porque la mente egoica alberga un sinfín de querencias, apegos y temores profundamente arraigados. Muchos de ellos están escondidos, tan escondidos que apenas se reconocen y habitan en los rincones más oscuros de la conciencia, donde no llega la luz de la atención habitual. Ni están ahí por casualidad. La mente los ha colocado deliberadamente en compartimentos separados para evitar ver que se contradicen entre sí. Y entonces digo, y entonces así logra la mente mantener una ilusión de coherencia, mientras que en realidad está operando desde el conflicto. Pero el autoengaño va aún más allá, porque esos deseos y creencias están protegidos por una coraza de pensamientos distorsionados que la mente ha aceptado como verdaderos. No porque lo sean, sino porque todo el mundo los comparte y se han convertido como en coletillas. Es lo que te enseña tu madre y lo que te repite tu abuela. Y lo has aprendido desde pequeñito. Y entonces además son emocionalmente cómodos. Son mentiras funcionales que sirven para mantener un orden superficial, aunque perpetúan
el desorden interior. Trascender este sistema de creencias no es solo una tarea psicológica, es un acto de valentía espiritual. Requiere querer ver, aunque duela, y confiar en que más allá del miedo hay una verdad más simple, más luminosa y más unificadora: la paz que ya somos. Ese tipo de creencias que tanto albergamos, que albergamos, es muy variado. Y algunos ejemplos podrían ser, cuidado, mirad a ver cuáles os tocan. Solo soy un cuerpo que va a morir. Es una creencia potente, que la tienen hasta los más espirituales. Soy un cuerpo que va a morir. Otra, en el mundo hay cosas que pueden darme felicidad. Es decir, como que la felicidad es algo que está en el mundo, ahí fuera, para que yo vaya y la coja. No, la felicidad es mi auténtica naturaleza, es lo que yo soy. Eso es un poco difícil de ver, ¿verdad? ¿Y quién te va a negar que no cree que en el mundo hay cosas que te pueden dar felicidad? Cuando lo máximo que pueden hacer las cosas del mundo es reflejar la felicidad que tú eres, porque además esa felicidad que ves en las cosas la has puesto tú ahí, la has proyectado desde dentro de ti sobre esa cosa. Porque esa cosa en sí misma no significa nada, absolutamente nada. Otra creencia: lo que doy, lo pierdo. Otra: cada persona tiene sus propios intereses y necesidades diferentes. No es verdad. Todos tenemos un interés común. Estamos unidos por eso. Es el mismo interés de todos. Ese ser que pretendemos realizar es común a todos. Y ese anhelo que andamos buscando en las cosas del mundo es porque este ser es el mismo para todos y todos tenemos ese mismo anhelo. Otra típica: la verdad es relativa. Yo tengo mi verdad y tú tienes la tuya. ¡No seas bruto! La verdad es lo que es, sí, es relativa. Tú no tienes una verdad. La verdad es que tú eres la verdad. Tú eres la verdad. El ser es la verdad. ¿Os acordáis? Principio ontológico de la paz. El número 3. La paz es la verdad. Otra creencia. A ver quién no la tiene. Corro peligro. Puedo sufrir daño. Hay cosas que me pueden dañar. ¿Sabéis quién dice eso? Este no puede sufrir daño. Este es lo que es. Es la realidad. Es inmutable. Este es cambiante. Es que este es una ilusión. Solo las ilusiones pueden sufrir daño, pueden cambiarse, pueden desaparecer, pueden aparecer, pueden crecer, pueden menguar. Este es el que sufre daño. Otra: si me expreso tal como soy, seré rechazado. También es típica, ¿verdad? Otra muy importante: necesito controlar a los demás para estar en paz. ¿Verdad que sí, Mari Carmen? Otra: para que yo gane, alguien tiene que perder, ¿no? ¿Qué voy a tener yo sino lo que le quito a otro? Otra: esta es súper importante, mirad, esta es muy puñetera, esta es muy, muy puñetera y hace muchísimo daño, Soy responsable del bienestar de los demás. No,
No, tu única responsabilidad es con tu propia mente. Y la responsabilidad que tienes con los demás, que ciertamente la tienes, solamente la puedes ejercer allí donde tienes control. Y la única cosa sobre la que tienes control es sobre tu propia mente. Tú no tienes ningún control sobre la mente de los demás. No puedes sentirte responsable del bienestar de los demás. Es su propia responsabilidad, porque ellos van a interpretar la vida a su propia manera y tú no tienes ningún derecho. Pero no solo ningún derecho, es que no tienes ninguna posibilidad. Lo único que puedes hacer es manipular sus mentes para sugestionarles y que ellos manipulen sus propias creencias. Y es la manera en la que puedes influir en la mente de otras personas, pero directamente no. Entonces, tu única responsabilidad es con tu propia mente y lo mejor que puedes hacer por el bienestar de los demás es responsabilizarte totalmente de tu propia mente y tener la mente más pura, más impecable que puedas conseguir. Es el mejor regalo que le puedes hacer a la gente. No puedes darles otra cosa que una mente limpia, una mente sana. ¿Qué les vas a dar si no es eso? Es puñetera esta. Soy responsable del bienestar de los demás, ¿verdad? Otra. Si no tengo éxito, no valgo nada. ¿Verdad? Y otra más, por ya para no aburriros. La vida es una lucha constante. Todas estas cosas no nos van diciendo de... ¿Verdad que sí? Las vamos aprendiendo. Entonces, son tan comunes que ni se cuestionan, se han normalizado culturalmente hasta parecer incuestionables. Pero son ellas las que impiden que la mente se unifique en torno a la paz. Mientras estas creencias permanezcan activas en el fondo de la conciencia, seguirán generando interpretaciones distorsionadas, decisiones reactivas y emociones contradictorias. La dificultad para alcanzar la paz radica precisamente en desenmascarar y superar estas creencias. No basta con identificarlas intelectualmente, es necesario ver cómo operan en la vida cotidiana y para eso están las prácticas que os pongo a continuación. En las pequeñas elecciones, son en los pequeños detalles, donde más lo vais a ver son en los pequeños detalles, que está en los pequeños detalles. Y es donde es más difícil de verlo. Porque en las grandes decisiones de la vida, si dices, no, es que ahí opté por el valor, o ahí no tuve valor y me acobardé, y ahí se ve como muy claro. Pero no. ¿Sabéis qué es lo difícil? Lo difícil es cuando vas en el metro o en el autobús y que alguien te pisa en el pie. ¡Ah! Eso es lo que es difícil. Las decisiones esas complicadas de... Mi hermana necesita un riñón y se lo voy a dar. Bueno, pues está claro la situación, ¿no? Es decir, es un tema bastante claro que se lo darás o no se lo darás en función de todos tus planteamientos, pero es como muy claro, ¿no? Te parece una decisión más importante, pero la que realmente te está detectando cuál es tu escala de prioridades es el pisotón en el metro. Es como respondes a la cajera en el súper cuando te ha dado mal el cambio y se ha equivocado en 30 céntimos. Ahí es donde te vas a ver. Ahí es donde vas a ver realmente cómo funciona tu mente. En los pequeños detalles. Bueno. Bueno, no voy a seguir más con esta historia. Y simplemente porque está muy bien escrito, la verdad. Ya lo podréis ver ahí. Y entonces voy a llegar a la conclusión y os la voy a leer, ¿eh? Porque como la he escrito hace unas cuantas horas nada más, pues no me la sé. Entonces la conclusión, extender la paz no es un acto de voluntad exterior.
sino el fruto inevitable de una mente que se ha unificado en torno a un propósito superior. Es decir, es el fruto de una mente unificada. No puedes extender la paz. Cuando digo una voluntad exterior, es decir, no puedes coger, no puedes, con un estado mental desordenado, no puedes ir diciendo, no, es que la paz es muy buena y es necesario que se acabe la guerra de no sé qué. Cuidado. No. Es el fruto que te sale de manera natural después de que has unificado tu mente. Por eso es tan importante unificar la mente. Porque una mente así no necesita forzar, convencer ni imponer. Irradia su paz como una fragancia invisible que transforma sin esfuerzo a quien se le acerca. Para llegar a este punto hace falta una revolución interior, una revolución silenciosa, profunda y paciente. Una revolución que empieza cuando uno se atreve a mirar de frente sus verdaderas prioridades, sus contradicciones internas, sus autoengaños bien disfrazados. Un maestro de paz no es quien ha alcanzado una perfección inmaculada, sino quien ha elegido con firmeza vivir desde un propósito claro. Y además es un propósito consistente que se mantiene en todas las cosas que haces a lo largo del día. No eres pacífico por la mañana y por la tarde te sueltas el pelo. Es quien ha comprendido que la paz no es un premio que se obtiene al final, sino es el punto de partida, porque la paz es el camino, la paz es la vida. Es quien ha decidido que todo en su vida, sus relaciones, su trabajo, su cuerpo, sus ideas, estarán al servicio de esa paz. Unificar la mente no es un lujo reservado a unos pocos, es una necesidad urgente para todo aquel que quiera vivir con sentido, con libertad y con plenitud. Y el primer paso para lograrlo es reordenar la escala de valores que nos gobierna, aunque sea en secreto. Porque solo cuando la paz ocupa el vértice de esa pirámide, todo lo demás encuentra su lugar. Hoy más que nunca, el mundo necesita personas que vivan desde la paz. Y esa paz solo puede extenderse cuando se ha hecho real en uno mismo. Por eso, este camino comienza desde dentro, comienza ahora. Y ahora ya podéis aplaudir.